El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 45. Tercera parte. El para otro. Capítulo 3. Las relaciones concretas con el prójimo. 1. La primera actitud hacia el prójimo. El amor, el lenguaje, el masoquismo. Todo lo que vale para mí, vale para el prójimo. Mientras yo intento liberarme del dominio del prójimo, el prójimo intenta liberarse del mío. Mientras procuro someter al prójimo, el prójimo procura someterme. No se trata en modo alguno de relaciones unilaterales con un objeto en sí, sino de relaciones recíprocas e inestables. Las descripciones que siguen han de ser enfocadas, pues, según la perspectiva del conflicto. El conflicto es el sentido originario del ser para otro. Si partimos de la revelación primera del prójimo como mirada, hemos de reconocer que experimentamos nuestro ser para otro imposible de captar en la forma de una posesión. Soy poseído por el prójimo. La mirada ajena modela mi cuerpo en su desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve como yo no lo veré jamás. El prójimo guarda un secreto, el secreto de lo que soy. Me hace ser, y por eso mismo me posee. Y esta posesión no es nada más que la conciencia de poseerme. Y yo, en el reconocimiento de mi objetividad, experimento que él tiene esa conciencia. A título de conciencia, el prójimo es para mí a la vez lo que me ha robado mi ser y lo que hace que haya un ser que es el mío. Así, tengo la comprensión de esta estructura ontológica. Soy responsable de mi ser para otro, pero no su fundamento. Mi ser para otro me aparece, pues, en forma de algo dado y contingente, de lo que, sin embargo, soy responsable, y el prójimo funda mi ser en tanto que este ser es en la forma del hay, pero no es él el responsable, aunque lo funde en plena libertad en y por su libre trascendencia. Así, en la medida en que me develo a mí mismo como responsable de mi ser, reivindico este ser que soy, es decir, quiero recuperarlo, o, en términos más exactos, soy proyecto de recuperación de mi ser. El ser me es apresentado como mi ser, pero a distancia, como la comida a tántalo, y quiero extender la mano para apoderarme de él y fundarlo por mi libertad misma, pues, si en cierto sentido mi ser objeto es insoportable contingencia y pura posesión de mí por otro, en otro sentido es como la indicación de que sería preciso que lo recuperara y lo fundara para otro, siendo fundamento de mi ser, no yo el fundamento de mí mismo. Pero esto no es concebible a menos que me asimile la libertad del otro. Así, mi proyecto de recuperación de mí es fundamentalmente proyecto de reabsorción del otro. Empero, tal proyecto debe dejar intacta la naturaleza del otro. Es decir, que no dejo por eso de afirmar al prójimo, es decir, de negar que yo sea el otro. No podría diluirse en mi ser para otro sin que se desvaneciera. Así, pues, el proyecto realizaría a partir de mi alteridad con el prójimo. Esto significa que proyecto asimilarme la alteridad del otro en tanto que tal como mi posibilidad propia. En efecto, para mí se trata de hacerme ser adquiriendo la posibilidad de adoptar sobre mí el punto de vista del otro. No se trata, empero, de adquirir una pura facultad abstracta de conocimiento. Lo que proyecto apropiarme no es la pura categoría del otro. Esta categoría no es ni concebida ni siquiera concebible, sino que, con ocasión de mi concreto, padecido y sentido experimentar al otro, quiero incorporarme a ese otro concreto como realidad absoluta en su alteridad. El otro, al que quiero asimilar, no es en modo alguno el otro objeto, o si se prefiere, mi proyecto de incorporación del otro no corresponde en modo alguno a una recuperación de mí para sí como yo mismo, ni a trascender la trascendencia del otro hacia mis propias posibilidades.
No se trata de borrar mi objetividad objetivando al otro, lo que correspondería a librarme de mi ser para otro, sino, por el contrario, quiero asimilar al otro en tanto que otro que mira. Y este proyecto de asimilación lleva consigo un acrecentado reconocimiento de mi ser mirado. En una palabra, me identifico totalmente con mi ser mirado para mantener frente a mí la libertad de la mirada del otro, y como mi ser objeto es la única relación posible entre el otro y yo, solo ese ser objeto puede servirme de instrumento para operar la asimilación a mí de la otra libertad. Así, como reacción al fracaso del tercer éxtasis, el para sí quiere identificarse con la libertad ajena como fundamento de su ser en sí. Ser prójimo para sí mismo, ideal siempre concretamente apuntado en la forma de ser para sí mismo este o aquel prójimo. Es el valor primero de las relaciones con el prójimo. Esto significa que mi ser para otro es infestado por la indicación de un ser absoluto que sería sí mismo en tanto que otro y otro en tanto que sí mismo, y que, dándose libremente como otro su ser sí mismo y como sí mismo su ser otro, sería el propio ser de la prueba ontológica, es decir, Dios. Este ideal no podría realizarse sin superar la contingencia ordinaria de mis relaciones con el prójimo, es decir, el hecho de que no haya ninguna relación de negatividad interna entre la negación por el cual el prójimo se hace otro distinto de mí y la negación por la cual yo me hago otro distinto del prójimo. Hemos visto que esta contingencia es insuperable. Es el hecho de mis relaciones con el prójimo, como mi cuerpo es el hecho de mi ser en el mundo. La unidad con el prójimo es, pues, irrealizable de hecho, lo es también de derecho, pues la asimilación del para sí y del prójimo en una misma trascendencia traería consigo necesariamente la desaparición del carácter de alteridad del prójimo. Así, la condición para que yo proyecte la identificación del prójimo conmigo es que persista en mi negación de ser el otro. Por último, ese proyecto de unificación es fuente de conflicto, puesto que, mientras me experimento como objeto para el prójimo y proyecto asimilarlo, y, por ese experimentar, el prójimo me capta como objeto en medio del mundo y no proyecta en modo alguno a él. Sería necesario entonces, ya que el ser para otro lleva sino una doble negación, actuar sobre la negación interna por la cual consigo actuar sobre la libertad del prójimo, es decir, el prójimo trasciende mi trascendencia y me hace existir para el otro. Este ideal irrealizable, en tanto que infesta mi proyecto de mí mismo, no es asimilable al amor en cuanto el amor es presencia del prójimo. La empresa, es decir, un conjunto orgánico de proyectos hacia mis posibilidades propias. Pero es el ideal del amor, su motivo y su fin, su valor propio. El amor, como relación primitiva con el prójimo, es el conjunto de los proyectos por los cuales apunto a realizar ese valor. Estos proyectos me ponen en relación directa con la libertad del prójimo. En este sentido, el amor es conflicto. Hemos señalado, en efecto, que la libertad ajena es fundamento de mi ser, pero precisamente porque existo por la libertad ajena, no tengo seguridad ninguna. Estoy en peligro en esa libertad. Ella modela mi ser y me hace ser, me confiere y me quita valores, y mi ser recibe de ella un perpetuo escaparse pasivo de sí mismo. Irresponsable y fuera de alcance, esa libertad proteiforme en la cual me he comprometido puede comprometerse a su vez en mil diferentes maneras de que me ser. Mi proyecto de recuperar mi ser no puede realizarse a menos que me apodere de esa libertad y la reduzca a ser libertad sometida a la mía. Simultáneamente, es la única manera en que puedo actuar sobre la libre negación de interioridad
por la cual el otro me constituye en otro, es decir, por la cual puedo preparar los caminos de una identificación futura entre el otro y yo. Eso se hará más claro, quizá, si se medita sobre este problema de aspecto puramente psicológico. ¿Por qué el amante quiere ser amado? Si el amor, en efecto, fuera puro deseo de posesión física, podría ser en muchos casos fácilmente satisfecho. El héroe de Proust, por ejemplo, que instala a su amante en su casa, puede verla y poseerla a cualquier hora del día, y ha podido ponerla en situación de total dependencia material. Debería verse libre de inquietud. Sin embargo, sabemos que está, por el contrario, roído por la preocupación. Albertina escapa a Marcelo, aun cuando la tenga al lado, por medio de su conciencia, y por eso él no conoce tregua sino cuando la contempla dormida. Es cierto, pues, que el amor quiere cautivar la conciencia, pero ¿por qué lo quiere y cómo? La noción de propiedad por la cual tan a menudo se explica el amor no puede ser primera, en efecto. ¿Por qué iba a querer apropiarme del prójimo, sino, justamente, en tanto que el prójimo me hace ser? Pero esto implica, precisamente, un cierto modo de apropiación. Queremos apoderarnos de la libertad del otro en tanto que tal, y no por voluntad. Albertina se ríe del amor, se contenta con el miedo. Si busca el amor de sus súbditos, es por política, y si encuentra un medio más económico de someterlos, lo adopta enseguida. Al contrario, el que quiere que lo amen no desea el sometimiento del ser amado, no quiere convertirse en el objeto de una pasión desbordante y mecánica, no quiere poseer un automatismo, y si se quiere humillarlo, basta hacer que se presente la pasión del ser amado como el resultado de un determinismo psicológico. Él se sentirá desvalorizado en su amor y en su ser. Si Tristán e Isolda están enloquecidos por un filtro, interesan menos, y llega a suceder que un sentimiento total del ser amado mate al amor del amante. Sobrepasa de la meta. El amante vuelve a la soledad si el amado se transforma en autómata. Sí, así, el amante no desea poseer al amado como se posee una cosa, reclama un tipo especial de apropiación, quiere poseer una libertad o su libertad. Pero, por otra parte, no podría sentirse satisfecho con esa forma eminente de la libertad, que es el compromiso libre y voluntario. ¿Quién se contentaría con un amor que se diera como pura fidelidad a la fe jurada? ¿Quién aceptaría oír que le dijeran: te amo porque me he comprometido libremente a amarte y no quiero desdecirte? ¿Te amo por fidelidad a mí mismo? Así, el amante pide el juramento y el juramento lo irrita. Quiere ser amado por una libertad y reclama que esta libertad, como libertad, ya no sea libre. Quiere a la vez que la libertad del otro se determine a sí misma a convertirse en amor, y ello no sólo al comienzo de la aventura, sino en cada instante, y a la vez que esa libertad sea cautivada por ella misma, que se vuelva sobre sí misma, como en la locura, como en los sueños, para querer su propio cautiverio. Y este cautiverio ha de ser entrega libre y encadenada a la vez en nuestras manos. En el amor no deseamos en el prójimo ni el determinismo pasional ni una libertad fuera de alcance, sino una libertad que juegue al determinismo pasional y quede presa en su juego. Para sí mismo, el amante no pide ser la causa, sino la ocasión única y privilegiada de esa modificación de la libertad. En efecto, no podría querer ser su causa sin asumir inmediatamente al ser amado en medio del mundo como un utensilio que pudiera ser trascendido. No es esta la esencia del amor. En el amor, al contrario, el amante quiere ser el mundo entero para ser amado, y esto significa que se coloca al lado del mundo. Él es el que resume y simboliza el mundo. Es un esto que incluye todos los demás estos. Es objeto y acepta serlo. Pero
por otra parte, quiere ser el objeto en el cual la libertad ajena acepte perderse, el objeto en el cual el otro acepte encontrar, como su facticidad segunda, su ser y su ser de ser, el objeto límite de la trascendencia, aquel hacia el cual la trascendencia del otro trasciende todos los demás objetos, pero al cual no puede en modo alguno trascender. Y doquiera desea el círculo de la libertad del otro, es decir, que en cada instante, en el acto por el cual la libertad del otro acepta ese límite a su propia trascendencia, esta aceptación esté ya presente como móvil de la aceptación considerada. Quiere ser elegido como fin a título de fin ya elegido. Esto nos permite captar a fondo lo que el amante exige del amado. No quiere actuar sobre la libertad del otro, sino existir a priori como el límite objetivo de esa con el otro. Es decir, ser dado a la vez con ella y en su surgimiento mismo como voluntad que ella debe aceptar para ser libre. Por ello, lo que exige es el límite que a la libertad ajena quede embiscada, empastada por sí misma. Ese límite que es, en efecto, algo dado, y la sola aparición de lo dado como estructura de la libertad significa que la libertad se hace existir a sí misma, en tanto interior de lo dado como siendo su propia interdicción de trascenderlo. La interdicción es considerada por el amante a la vez como vivido o como padecida, en una palabra, como facticidad y como libremente consentida. Ha de poder ser libremente consentida, puesto que debe identificarse con el surgimiento de una libertad que se elige a sí misma, su libertad. Pero ha de ser sólo vivida, puesto que debe ser una facticidad siempre presente, una facticidad que refluye sobre la libertad del otro hasta su medio, y esto se expresa psicológicamente por la exigencia de que la libre decisión de amarme tomada anteriormente por el ser amado se deslice como móvil hechicero en el interior de su libre compromiso presente. Podemos captar ahora el sentido de tal exigencia. Esa facticidad que debe ser límite de hecho para el prójimo en mi exigencia de ser amado y que debe terminar por ser su propia facticidad, es mi facticidad. En tanto que soy el objeto que el otro hace venir al ser, debo ser el límite inherente a su trascendencia misma, de manera que el otro, al surgir, al ser, me haga ser como lo que no puede ser trascendido, y lo absoluto, en tanto que para sí nihilizador, sino como ser para otro en medio del mundo. Así, querer ser amado es infectar al otro de nuestra propia facticidad, es querer constreñirlo a recrearnos perpetuamente como la condición de una libertad que se somete y se compromete. Es querer a la vez que la libertad funde el hecho y que el hecho tenga preeminencia sobre la libertad. Si este resultado se pudiera alcanzar, ello implicaría, en primer lugar, que yo pudiera estar seguro en la conciencia del otro. Ante todo, porque el motivo de mi inquietud y de mi vergüenza es que me capto y me experimento en mi ser para otro como aquello que siempre puede ser trascendido hacia otra cosa, que es puro objeto de juicios de valor, puro medio, puro utensilio. Mi inquietud proviene de que necesaria y libremente asumo ese ir que otro me hace ser en una absoluta libertad. Dios sabe qué soy para Él, sabe Dios qué piensa de mí. Esto significa, Dios sabe cómo el otro me hace ser, y estoy infestado de ese ser que temo encontrarme un día a la vuelta de un camino que me es tan extraño, que es, sin embargo, mi ser, sabiendo también que, pese a mis esfuerzos, no me encontraré con él jamás. Pero, si el otro me ama, me convierto en el que no puedo ser rendido, lo que significa que debo ser el fin absoluto en este sentido. Estoy a salvo de la utensilidad. Mi existencia en medio del mundo se convierte para mí en el exacto correlato de mi trascendencia, puesto que mi independencia queda absolutamente salvaguardada. El objeto que el otro debe hacerme ser
es un objeto trascendencia, un centro de referencia absoluto en torno al cual se ordenen, como puros medios, todas las cosas utensilios del mundo. Al mismo tiempo, como límite absoluto de la libertad, es decir, de la fuente absoluta de todos los valores, estoy protegido contra toda eventual desvalorización. Soy el valor absoluto. Y en la medida en que asumo mi ser para otro, me asumo como valor. Así, querer ser amado es querer situarse más allá de todo el sistema de valores puesto por el prójimo como la condición de toda valoración y como el fundamento objetivo de todos los valores. Esta exigencia constituye el tema ordinario de las conversaciones entre amantes, sea que, como en la porte etroite, lo que quiere ser amada se identifique con una moral ascética de superación de sí mismo y quiera encarnar el límite ideal de esa superación, sea que, más comúnmente, el amante exija que el ser amado le sacrifique en sus actos la moral tradicional, preocupándose de saber si el ser amado traicionaría a sus amigos por él, robaría, mataría por él, etc. Desde este punto de vista, mi ser debe escapar a la mirada del ser amado, o más bien debe ser objeto de una mirada de otra estructura. No debo ser visto ya sobre el fondo de mundo como un esto, entre otros estos, sino que el mundo debe revelarse a partir de mí. En efecto, en la medida en que el surgimiento de la libertad hace que exista un mundo, debo ser, como condición límite de este surgimiento, la condición misma del surgimiento de un mundo. Debo ser aquel cuya función es hacer existir los árboles y el agua, las ciudades y campos, los demás hombres, para dárselos enseguida al otro, para que los organice como mundo, así como la madre, en las sociedades matronímicas, recibe los títulos y el nombre no para guardarlos, sino para transmitirlos inmediatamente a sus hijos. En cierto sentido, si he de ser amado, debo ser el objeto a través de cuyos poderes el mundo existirá para el otro, y en otro sentido soy el mundo. En vez de ser un esto que se destaca sobre fondo de mundo, soy el objeto fondo sobre el cual el mundo se destaca. Así me tranquilizo, no estoy ya transido de finitud por la mirada del otro. El otro no fija ya mi ser simplemente en lo que soy. Ya no podré ser mirado como feo, pequeño, cobarde, puesto que tales caracteres representan necesariamente una limitación de hecho de mi ser y una aprehensión de mi finitud como finitud. Ciertamente, mis posibles quedan como posibilidades trascendidas, como posibilidades muertas, pero tengo todos los posibles, soy todas las posibilidades muertas del mundo. Con ello, dejo de ser el ser que se comprende a partir de otros seres o a partir de sus propios actos. No obstante, en la intuición amorosa que exijo, debo ser dado como una totalidad absoluta, a partir de la cual deben ser comprendidos todos los seres y todos sus actos propios. Podría decirse, deformando un tanto la célebre fórmula estoica, que el amado puede fallar 3 veces. El ideal del sabio y el ideal del que quiere ser amado coinciden, en efecto, en que uno y otro quiere el mundo del amado y del sabio, ser totalidad objeto accesible a una intuición global que capte las inacciones como estructuras parciales captadas a partir de la totalidad. Y, del mismo modo que la sabiduría se presenta como un estado que ha de alcanzarse por una metamorfosis absoluta, así también debe metamorfosearse absolutamente la libertad ajena para darme acceso al estado de amado. Esta descripción se debería encuadrar bastante bien, hasta ahora, en la famosa descripción hegeliana de las relaciones entre el amo y el esclavo. El amo hegeliano es para el esclavo lo que el amante quiere serlo para el amado. Pero aquí termina la analogía, pues el amo en Hegel no exige unilateralmente, y por así decirlo, de modo implícito, la libertad del esclavo, mientras que el amante exige ante todo la libertad del ser amado. En este sentido, si he de ser amado por el otro, debo ser libremente elegido por otro amado. Sabido es que, en la terminología corriente del amor,
el amado es designado con el término de elegido. Pero esta elección no debe ser relativa y contingente. El amante se irrita y se siente desvalorizado cuando piensa que el amado lo ha elegido entre otros. Entonces, si yo no hubiera venido a esta ciudad, si no hubiera frecuentado la casa de fulano, tú no me habrías conocido, no me habrías amado. Esta idea aflige al amante. Su amor se convierte en amor entre otros amores, limitado por la facticidad del amado y por su propia facticidad, a la vez que por la contingencia de los encuentros. Se convierte en amor en el mundo, objeto que supone el mundo y que puede a su vez existir para otros. Lo que él exige, lo traduce con estas palabras torpes e impregnadas de cosismo: estábamos hechos el uno para el otro, o bien utiliza la expresión almas gemelas. Pero hay que saberlo interpretar. Él sabe bien que lo de estar hechos el uno para el otro se refiere a una elección originaria. Esta elección puede ser la de Dios, como el ser que es elección absoluta. Pero Dios no representa aquí sino el paso al límite de la exigencia de absoluto. En realidad, lo que el amante exige es que el amado haya hecho de él una elección absoluta. Esto significa que el ser en el mundo del amado debe ser un amante. Este surgimiento del amado debe ser libre elección del amante, y, como el otro es fundamento de mi ser objeto, exijo de él que el libre sufrimiento de su ser tenga por fin único y absoluto su elección de mí, es decir, que haya elegido ser para fundar mi objetividad y mi facticidad. De este modo, mi facticidad queda salvada. Ya no es ese algo dado, impensable e insuperable del cual huyo. Es aquello para lo cual el otro se hace elegir libremente. Es como un fin que él se da. Yo lo he infectado con mi facticidad, pero de la que ha sido infectado en cuanto a libertad, me la devuelve como facticidad para que ésta sea su fin. A partir de ese amor capto, pues, de otro modo, mi alineación y mi facticidad propia. Esta es, en tanto que para otro, no ya un hecho, sino un derecho. Mi existencia es porque es llamada. Esta existencia, en tanto que la asumo, se convierte en pura generosidad. Soy porque me prodigo. Estas amadas venas de mis manos existen por bondad pura. Qué bueno soy por tener ojos, cabello y cejas, y prodigarlos incansablemente, en un desbordamiento de generosidad, a ese deseo infatigable que el otro libremente se hace ser. Si en vez de sentirnos, como antes de ser amados, inquietos por esa injustificada e injustificable protuberancia que era nuestra existencia, en vez de sentirnos de más, sentimos ahora que esa existencia es recobrada y querida en sus menores detalles por una libertad absoluta, a la que condiciona al mismo tiempo, y que nosotros mismos queremos con nuestra propia libertad. Tal es el fondo de la alegría del amor, cuando esa alegría existe, sentir justificada nuestra existencia. A la vez, para que el amado pueda amarnos, ha de estar dispuesto a ser asimilado por nuestra libertad, pues ese ser amado que anhelamos es ya la prueba ontológica aplicada a nuestro ser para otro. Nuestra esencia objetiva implica la existencia del otro, y recíprocamente la libertad del otro funda nuestra esencia. Si pudiéramos interiorizar todo el sistema, seríamos nuestro propio fundamento. Este es, pues, el objetivo real del amante, en tanto que su amor es una empresa, es decir, un proyecto de sí mismo. Este proyecto debe provocar un conflicto. El amado, en efecto, capta al amante como un objeto otro entre los otros, es decir, lo percibe como fondo de mundo, lo trasciende y lo utiliza. El amado es mirada. No podría, pues, utilizar su trascendencia para fijar un límite último a su ir más allá, ni utilizar su libertad para que ésta se cautivara a sí misma. El amado no podría querer amar. El amante debe, pues, seducir al amado,
y su amor no se distingue de esta empresa de seducción. En la seducción no intento en modo alguno descubrir al otro mi subjetividad. No podría hacerlo, por otra parte, sino mirándolo. Pero con este mirar haría desaparecer la subjetividad del otro, esa misma subjetividad que pretendo asimilar. Seducir es asumir enteramente y como un riesgo que hay que correr mi objetividad para otro. Es ponerme bajo su mirada y hacerme mirar por él. Es correr el peligro de ser visto para tomar un nuevo punto de partida y apropiarme del otro en y por mi objetividad. Me niego a abandonar el terreno en que experimento mi objetividad. Quiero plantear la lucha en ese terreno mismo, haciéndome objeto fascinante. Hemos definido la fascinación como estado en nuestra segunda parte. Es, decíamos, la conciencia no tética de ser la nada, en presencia del ser. La seducción apunta a provocar en el otro la conciencia de su nihilidad frente al objeto seductor. Por la seducción apunto a constituirme como una plenitud de ser y a hacerme reconocer como tal. Para ello me constituyo en objeto significante. Mis actos deben indicar en dos direcciones. Por una parte, hacia lo que erróneamente se llama subjetividad, que es más profundidad de ser objetivo y oculto. El acto no es realizable, solo posible, infinita e indiferenciada de otros actos reales, y sino que indica una serie posibles que doy como constitutivos de mi ser objetivo, no percibido. Así, intento guiar la trascendencia que me trasciende y remitirla al infinito de posibilidades muertas, precisamente para ser lo que no puede ser infinito, o justamente en la medida en que lo único no susceptible de ser trascendido. Por otra parte, cada uno de mis actos intentará indicarles el máximo espesor del mundo posible y debe presentarme como fijado y debe presentarme como fijado a las más vastas regiones del mundo, ya sea que yo presente el mundo al ser amado e intente constituirme como el intermediario necesario entre él y el mundo, o simplemente sea que ponga de manifiesto por mis actos diversos capacidades hasta el infinito sobre el mundo. Dinero, poder, relaciones, etc. En el primer caso, intento constituirme como un infinito de profundidad. En el segundo, identificarme con el mundo. Por estos diversos procedimientos, me propongo como el que no puede ser trascendido. Esa proposición no puede bastarse a sí misma. No es sino un asedio del otro. No puede adquirir valor de hecho sin el consentimiento y la libertad del otro. No debe quedar cautivado reconociéndose como nada frente a mi plenitud absoluta de ser. Se dirá que estas diversas tentativas de expresión suponen el lenguaje. No lo negaremos. Diremos más, son el lenguaje, o si se quiere, uno de sus modos fundamentales. Pues, si bien existen problemas históricos y psicológicos acerca de la existencia, el aprendizaje y la utilización de tal o cual lengua particular, no hay ningún problema particular acerca de lo que se llama la invención del lenguaje. El lenguaje no es un fenómeno sobreañadido al ser para otro, es originariamente el ser para otro, es decir, el hecho de que una subjetividad se experimente a sí misma como objeto para el otro. En un universo de puros objetos, el lenguaje no podría ser inventado en ningún caso, ya que supone originariamente una relación con otro objeto, y en la intersubjetividad de los para otro no sería necesario inventarlo, pues estaría ya dado en el reconocimiento del prójimo. Por el solo hecho de que, haga lo que fuere, mis actos libremente concebidos y ejecutados, mis proyectos, hacen mis posibilidades, tienen afuera un sentido que me escapa y que experimento, soy lenguaje. En este sentido, y solamente en este, Heidegger tiene razón al afirmar que yo soy lo que digo. Este lenguaje no es, en efecto, un instinto de la criatura humana constituida, tampoco es una invención de nuestra subjetividad. Empero, tampoco hay que reducirlo al puro ser fuera de sí, del Dasein.
forma parte de la condición humana. Es, originariamente, el trascender y, posiblemente, la utilización de esa experiencia hacia posibilidades que son sensibilidades, es decir, hacia mis posibilidades de ser para otro esto o aquello. No se distingue, pues, del reconocimiento de la existencia del prójimo. El surgimiento del otro frente a mí como mirada hace surgir el lenguaje como condición de mi ser. Ese lenguaje primitivo no es forzosamente la seducción. Veremos otras formas y, por otra parte, hemos señalado que no hay ninguna actitud primitiva frente al prójimo, sino que las actitudes fundamentales se suceden en círculo, cada una de ellas implicadas por la otra, pero, inversamente, la seducción no supone ninguna forma anterior del lenguaje. Es íntegramente realización del lenguaje. Esto significa que el lenguaje puede revelarse enteramente y de golpe por la seducción como modo de ser primitivo de la expresión. Es evidente que por el lenguaje entendemos todos los fenómenos de expresión y no la palabra articulada, que es un modo derivado y secundario, cuya aparición puede ser objeto de un estudio histórico. En particular, en la seducción, el lenguaje no apunta a dar a conocer, sino a hacer experimentar. Pero en esa tentativa primera, por encontrar un lenguaje fascinante, camino a ciegas, puesto que me guío solo por la forma abstracta y vacía de mi objetividad para el otro. No puedo ni siquiera concebir qué efecto tendrán mis gestos y actitudes, ya que siempre serán recogidos y fundados por una libertad que los trascenderá, y no pueden tener significación a menos que esta libertad se la confiera. Así, el sentido de mis expresiones me escapa siempre. No sé nunca exactamente si significo lo que quiero significar, ni aun si soy significante. En este preciso instante, sería necesario que yo leyera en el otro lo que por principio es inconcebible. Y al no saber qué es lo que en realidad expreso para otro, constituyo mi lenguaje como un fenómeno incompleto de fuga fuera de mí mismo. Desde el momento en que me expreso, no puedo más que conjeturar el sentido de lo que expreso, es decir, en suma, el sentido de lo que soy, puesto que, en esta perspectiva, expresar y ser se identifican. El prójimo está siempre ahí, presente y experimentado por mí como aquello que da al lenguaje su sentido. Cada expresión, cada gesto, cada palabra es, por mi parte, una experiencia concreta de la realidad alienadora del otro. No solamente el psicópata puede decir, como en el caso, por ejemplo, de las psicosis de influencia, me roban mi pensamiento, sino que el hecho mismo de la expresión es un robo de pensamiento, puesto que el pensamiento necesita el concurso de una libertad alienadora para constituirse como objeto. Por ello, ese primer aspecto del lenguaje, en tanto que yo lo utilizo para otro, es sagrado. El objeto sagrado, en efecto, es un objeto del mundo que un para sí experimente su ser para otro ulterior. Por otra parte, la psicosis de influencia, como en general las psicosis, es una experiencia exclusiva y traducida por mitos de un gran hecho metafísico, aquí el de la alienación. Un loco no hace jamás sino realizar a su manera la condición humana. El lenguaje me revela la que indica una trascendencia allende el mundo, del que me escucha en silencio, es decir, su trascendencia. Sin embargo, en el mismo momento, para el otro, sigo siendo objeto, sigo siendo lo que he sido siempre. No hay ningún camino que a partir de mi objetividad pueda indicar al otro mi trascendencia. Las actitudes, las de impresiones y las palabras no pueden indicarle jamás sino otras actitudes, expresiones y otras palabras. Así, el lenguaje expreso queda para el prójimo como la simple propiedad de un objeto mágico, y como objeto mágico es una acción a distancia cuyo efecto el prójimo conoce exactamente. Así, la palabra es sagrada cuando la utilizo yo, y mágica cuando el otro la escucha. De este modo, no conozco mejor mi lenguaje que mi cuerpo para el otro.
No puedo oírme hablar ni verme sonreír. El problema del lenguaje es exactamente paralelo al problema del cuerpo, y las descripciones que han servido para un caso sirven para el otro. Empero, la fascinación, aun cuando llegara a producir en el prójimo un ser fascinado, no lograría de suyo provocar el amor. Uno puede estar fascinado por un orador, por un actor, por un equilibrista. Ello no significa que lo ame. No puede uno quitarle los ojos de encima, es verdad, pero el otro sigue destajándose sobre fondo de mundo, y la fascinación no pone el objeto fascinante como término último de la trascendencia. Muy por el contrario, ella es trascendencia. ¿Cuándo, pues, el ser amado se convertirá a su vez en amante? La respuesta es sencilla: cuando proyecte ser amado. En sí, el prójimo objeto no tiene nunca fuerza suficiente para provocar el amor. Si el amor tiene por ideal la apropiación del prójimo en tanto que prójimo, es decir, en tanto que subjetividad que mira, este ideal no puede ser proyectado sino a partir de mi encuentro con el prójimo sujeto, no con el prójimo objeto. La seducción solo puede tomar al prójimo objeto que intenta seducirme con el carácter de objeto precioso, a poseer. Quizá, para conquistarlo, me determinará a arriesgar mucho, pero este deseo de apropiación de un objeto en medio del mundo no puede ser confundido con el amor. El amor no puede nacer en el ser amado, pues, sino en cuanto éste experimenta su propia alienación y fuga hacia el otro. Pero, siendo así, una vez más, el ser amado solo se transformará en amante si proyecta ser amado, es decir, lo que quiere conquistar no es un cuerpo, sino la subjetividad del otro en tanto que tal. El único medio que en efecto puede concebir para llevar a cabo esta apropiación es hacerse amar. Así, nos aparece que amar es, en su esencia, el proyecto de hacerse amar. De ahí surge una nueva contradicción y un conflicto nuevo. Cada uno de los amantes es enteramente cautivo del otro, en tanto que quiere hacerse amar por él con exclusión de otro cualquiera. Pero al mismo tiempo exige del otro un amor que no se reduzca en modo alguno al proyecto de ser amado. Lo que exige, en efecto, el que el otro, al buscar originariamente hacerse amar, tenga una intuición, a la vez contemplativa y afectiva, de su ser amado como el límite objetivo de su propia libertad, como el fundamento ineluctable y elegido de su trascendencia, como la totalidad del ser y el valor supremo. El amor, así exigido al otro, no puede pedir nada, es puro compromiso sin reciprocidad, pero precisamente ese amor no podría existir sino a título de exigencia del amante, y la manera en que éste es cautivado es muy distinta. Es cautivo de su exigencia misma, en la medida en que el amor es, en efecto, exigencia de ser amado. Es una libertad que quiere ser cuerpo y que una fuera. Es, por lo tanto, una libertad que remeda la huida del otro, una libertad que, en tanto que tal, reclama su alienación. La libertad del amante, en su propio esfuerzo por hacerse amar como objeto por el otro, se aliena virtiéndose en el cuerpo para el otro, es decir, se determina a existir con una dimensión de fuga hacia el otro. Es perpetua negación a ponerse como pura ipseidad, pues esta afirmación de sí como sí mismo llevaría consigo el desmoronamiento del otro como mirada y el surgimiento del otro objeto, es decir, un estado de cosas en el que la posibilidad misma de ser amado desaparecería, puesto que el otro se vería reducido a su dimensión de objetividad. Esa negación constituye, pues, a la libertad como dependiente del otro, y el otro, como subjetividad, se convierte en límite insuperable de la libertad del para sí, en meta y fin supremo, en tanto que tiene la clave de su ser. Nuevamente encontramos aquí el ideal de la empresa amorosa, la libertad alienada. Pero el que quiere ser amado aliena su libertad en tanto que quiere que se le ame. Mi libertad se aliena en presencia de la pura subjetividad del otro,
que funda mi objetividad. No podría alienarse en modo alguno frente al otro objeto. En esta forma, en efecto, esa alienación del ser amado que el amante sueña sería contradictoria, pues el amado no puede fundar el ser del amante, sino trascendiéndolo por principio hacia otros objetos del mundo. Así pues, esta trascendencia no puede constituir a la vez el objeto al que trasciende como objeto trascendido y como objeto límite de su trascendencia. Así, en la pareja amorosa, cada miembro quiere ser el objeto para el cual la libertad del otro se aliene en una intuición original, pero esta intuición, que sería el amor propiamente dicho, no es sino un ideal contradictorio del para sí, de modo que cada uno de ellos es alienado solo en la medida exacta en que exige la alienación del otro. Cada cual quiere que el otro le ame, sin darse cuenta de que amar es querer ser amado, y que así, queriendo que el otro le ame, quiere solamente que el otro quiera que él le ame. Así, las relaciones amorosas son un sistema de remisiones indefinidas análogo al puro reflejo reflejado de la conciencia, bajo el signo ideal del valor amor, es decir, de una fusión de las conciencias en la que cada una de ellas conservaría su alteridad para fundar a la otra, pues, en efecto, lo están separadas por una nada insuperable, por ser a la vez una conciencia interna de la una por la otra y una nada de hecho entre las dos negaciones internas. El amor es un esfuerzo contradictorio por superar la negación de hecho, conservando al mismo tiempo la negación interna. Exijo el otro me ame, y hago cuanto puedo para realizar mi proyecto. Ahora que el otro me ama, me decepciona radicalmente por su amor mismo, manteniendo conciencia de él que fundara mi ser como objeto privilegiado, manteniéndolo como pura subjetividad frente a mí. Y, desde que me ama, me experimenta como sujeto y se abisma en su objetividad frente a mi subjetividad. El problema de mi ser para otro queda, pues, sin solución. Los amantes siguen siendo cada cual para sí en una subjetividad total. Nada viene a relevarles de su deber de hacerse sentir cada uno para sí. Nada viene a suprimir su contingencia ni a salvarles de la facticidad. Por lo menos, cada uno de ellos ha conseguido no estar ya en peligro en la libertad del otro, pero de modo muy distinto de cómo él lo cree. No porque el otro le haga ser como objeto límite de su trascendencia, sino porque el otro lo experimenta como subjetividad y no quiere experimentarlo sino como tal. Y aún así, la ganancia es perpetuamente una componenda inestable. En primer lugar, en cualquier momento, cada una de las conciencias puede liberarse de sus cadenas y contemplar de súbito al otro como objeto. Entonces el hechizo cesa. El otro se convierte en un medio entre los medios, y es entonces objeto para el otro, como él lo desea, pero objeto utensilio, objeto perpetuamente trascendido. La ilusión, el juego de espejos que constituye la realidad concreta del amor, cesa de pronto. Además, en el amor, cada conciencia procura tener su ser para otro puesto utensilio en la libertad del otro. Esto supone que el otro está allende del mundo como pura subjetividad, como lo absoluto por el cual el mundo llega a ser. Pero basta que los amantes sean mirados juntos por un tercero para que cada uno de ellos experimente la objetivación no sólo de sí mismo, sino también del otro. A la vez, el otro ya no es para mí la trascendencia absoluta que me funda en mi ser, sino que es trascendencia trascendida, no por mí, sino por otro. Y mi relación originaria con él, es decir, mi relación de ser amado con respecto al amante, se fija como posibilidad muerta. No es ya la relación experimentada entre un objeto límite de toda trascendencia y la libertad que lo funda, sino un amor objeto que se aliena íntegramente hacia aquel tercero. Esta es la verdadera razón por la cual los amantes buscan la soledad. La aparición de un tercero, cualquiera que fuere, es destrucción de su amor.
Pero la soledad de hecho, estamos solos en mi cuarto, no es en modo alguno soledad de derecho. En realidad, aunque nadie nos vea, existimos para todas las conciencias y tenemos conciencia de existir para todas. Resulta de ello que el amor, como modo fundamental del ser para otro, tiene en su ser para otro la raíz de su destrucción. Acabamos de definir la triple razón por la que el amor es destructible. En primer lugar, es, por esencia, un engaño y una remisión al infinito, puesto que amar es querer que se me ame, y por ende, querer que el otro quiera que yo le ame. Una comprensión perontológica de ese engaño está dada en el propio impulso amoroso. De ahí la perpetua insatisfacción del amante. Esta no procede, como a menudo se ha dicho, de la indignidad del ser amado, sino de una comprensión implícita de que la intuición amorosa es, como intuición fundamento, un ideal inalcanzable. Cuanto más se me ama, pierdo mi ser, pues soy devuelto a mis propias responsabilidades, a mi propio poder ser. En segundo lugar, siempre es posible el despertar del otro. En cualquier momento puede hacerme comparecer como objeto. De ahí la perpetua inseguridad del amante. En tercer lugar, el amor es un absoluto perpetuamente relativado por los otros. Sería menester estar solo en el mundo con el ser amado para que el amor conservara su carácter de eje de referencia absoluto. De ahí la perpetua vergüenza, o la actitud orgullosa, la que en este caso viene a ser lo mismo del amante. Así, en vano, habré intentado perderme en lo objetivo. Mi pasión no habrá servido de nada. El otro me ha devuelto, sea por mí mismo, sea por medio de los otros, a mi injustificable subjetividad. Esta comprobación puede provocar una desesperación total y una nueva tentativa de realizar la asimilación entre el otro y yo. Su ideal será el inverso del que acabamos de describir. En vez de proyectar absorber al otro, conservándole su alteridad, proyectaré hacerme absorber por el otro y perderme en su subjetividad, para desembarazarme de la mía. La empresa se traducirá en el plano concreto por la actitud masoquista, puesto que el otro es el fundamento de mi ser para otro. Si descargara en el otro el cuidado de hacerme existir, no sería yo más que un ser en sí, fundado en su ser por una libertad. Aquí, mi propia subjetividad es considerada como obstáculo para el acto primordial por el cual el otro me fundaría en mi ser. Se trata, pues, ante todo, de negarla con mi propia libertad. Trato entonces de comprometerme íntegramente en mi ser objeto. Me niego a ser nada más que objeto. Descanso en el otro. Como experimento ese ser objeto en la vergüenza, quiero y amo mi vergüenza como signo profundo de mi objetividad. Y como el otro me capta como objeto por el deseo actual, quiero ser deseado. Me hago objeto de deseo en la vergüenza. Esta actitud sería bastante similar a la del amor. Si, en vez de tratar de existir para el otro como objeto límite de su trascendencia, no me empeñara, por el contrario, en hacerme tratar como un objeto entre otros, como un instrumento a utilizar. En efecto, se trata de negar mi trascendencia, no la del otro. Esta vez no tengo que proyectar cautivar su libertad, sino al contrario, deseo que esta libertad sea radicalmente libre. Así, cuanto más trascendido me sienta hacia lo amado, más gozaré de la abdicación de mi trascendencia. En el límite proyecto mis fines, ser amado más que un objeto, es decir, radicalmente un en sí, en tanto que una libertad que hubiera absorbido la mía sería el fundamento de ese en sí, pero mi ser volvería a ser fundamento de sí mismo. El masoquismo, como el sadismo, es asunción de culpabilidad. Soy culpable, efectivamente, por el solo hecho de ser objeto, culpable hacia mí mismo, puesto que consiento en mi alienación absoluta, culpable hacia el prójimo, pues le doy ocasión de ser culpable, es decir, de echar a perder radicalmente mi libertad como tal. El masoquismo es una tentativa,
no de ser el otro por mi objetividad, sino de hacerme fascinar yo mismo por mi objetividad para otro, es decir, de hacerme constituir por otro en objeto, de tal suerte que yo pueda captar no téticamente mi subjetividad como una nada, en presencia del en sí que represento a los ojos del otro. Se caracteriza como una especie de vértigo, no el vértigo ante el precipicio de la roca y la tierra, sino ante el abismo de la subjetividad ajena. Pero el masoquismo es y debe ser en sí mismo un fracaso. Para hacerme fascinar por mi yo objeto, sería menester, efectivamente, que pudiera realizar la aprehensión intuitiva de este objeto tal cual es para el otro, lo cual por principio es imposible. Así, el yo alienado, lejos de que yo pueda siquiera empezar a dejarme fascinar por él, sigue siendo por principio imposible de captar. En vano, el masoquista se arrastra de rodillas, se muestra en posturas ridículas, se hace utilizar como simple instrumento inanimado. Solo para el otro será obsceno o simplemente pasivo. Para el otro padecer esas posturas. Para sí, está por siempre condenado a dárselas él mismo. Solo en y por su trascendencia dispone de sí como un ser destinado a ser trascendido. Y cuanto más intente saborear su subjetividad, más se verá sumergido por la conciencia de su subjetividad hasta la angustia. En particular, el masoquista que paga a una mujer para que le azote, la trata como un instrumento, y por eso mismo se afirma como una trascendencia con respecto a ella. Así, el masoquista termina por tratar al otro como a un objeto, y por trascenderlo hacia su propia objetividad. Recuérdense, por ejemplo, las tribulaciones de Sacher-Masoch, que, para hacerse despreciar, insultar, reducir a una posición humillante, se veía obligado a utilizar el gran amor que le profesaban las mujeres, es decir, a actuar sobre ellas en tanto que éstas se experimentaban a sí mismas como un objeto para él. Así, de todas maneras, la objetividad del masoquista le escapa y hasta puede ocurrir, y lo más a menudo ocurre, que, tratando de captar su propia objetividad, encuentre la objetividad del otro, lo que, pese a él, fibra su subjetividad. El masoquismo es, pues, por principio un fracaso, lo cual no puede sorprendernos si pensamos que el masoquismo es un vicio y que el vicio es, por principio, el amor al fracaso. Pero no vamos a describir aquí las estructuras propias del vicio. Bástenos señalar que el masoquismo es un perpetuo esfuerzo por anular la subjetividad del sujeto, haciendo que sea reasumida por el otro, y que ese esfuerzo va acompañado de la agotadora y deliciosa conciencia del fracaso, hasta tal punto que el sujeto termina por buscar el fracaso mismo como su objetivo principal.